Esto quiere decir que está con nosotros Johanna Holt. ¿Cómo le va, Johanna? ¿Anda bien? Muy bien, por suerte, de vuelta en la capital. Sí, volviste a la vez. Sí, sorprendente. Me tenés que marcar en un cartoncito las veces. Realmente. Capaz que después lo cambio por algo. Y aparte las 2 veces que viniste no hizo tanto calor. Viste, traje como la brisa del este. En este momento, sí, hay que traerlas más seguido a Johanna Holt. Ahí está. Sí. Bueno, ¿quién trajo usted? Hoy tenemos la invitada que vino volando de otras tierras, ahora vamos a ver. ¿Ah, sí? Sí, lejos. Bueno, la tenemos en vivo, María Carreño, de Colombia, especializada en literatura infantil, que lleva adelante una editorial Babel. Ahora nos va a contar un poco de toda su trayectoria, vida, etcétera, y de todo este trabajo tan lindo. Así que bienvenido a Uruguay. Muchas gracias por estar acá y por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, ya te pregunté qué te pareció Uruguay, puedes decirlo a los amigos de la máquina de pensar. ¿Qué te parece Uruguay? No, me encanta. Pues he tenido la oportunidad de venir varias veces los últimos 2 años, porque vengo a competir en un deporte ecuestre, que son muy reconocidos mundialmente. ¿Ecuestre? ¿A caballo? ¿Es a caballo? Se llama enduro ecuestre. Es un deporte parecido al raid, que es el deporte nacional uruguayo, y el enduro son competencias de larga distancia. ¿A caballo? A caballo. ¿Y por lugares que no son necesariamente...? No, por la ruta. Ah, es la ruta. Sí, acá hay una competencia en Costa Azul, que esa tiene playa, hay una competencia en Punta del Este, una competencia en Flores, en Trinidad, y una competencia que es justo el domingo que viene en Soca. En Soca. Y perdón, ¿y cuando decís de Atlántida, también andan a caballo en la playa, no? En la competencia de Costa Azul, sí, hay un tramo que es en la playa. ¿Mirá? Chao. Y son, los caballos uruguayos están reconocidos mundialmente, son uno de los países de América Latina que más caballos exportan este deporte y son muy, muy buenos. En el deporte que se llama enduro ecuestre. Mirá, bueno. Yo los he visto por la ruta a veces, digo, debe ser raid, sí. Sí, ¿no? Son parecidos al raid, digamos que es... pero el raid pues es un poco más exigente, son todos los domingos, los raids acá creo que es un tema muy cultural de la fiesta, de pues como la reunión del pueblo, y el enduro pues es ya un deporte que se practica a nivel internacional. Y es una carrera, o sea, venís a competir, o sea, puedes salir primero o último. Sí, es un deporte, exacto, es una competencia, voy a competir en 120 kilómetros. Y junto a este equipo que se llama Pío Endurance, que es un equipo con el que llevo trabajando 2 años, estamos en un proceso porque vamos a ir al Panamericano en Brasil este año. Y vienen, pues no solo vengo yo de Colombia, ahorita vienen jinetes de Estados Unidos, de Guatemala, de México, porque como les digo, en verdad acá son los mejores en América Latina. Miramos, y otra pregunta, 120 kilómetros, ¿cuánto dura esa carrera? Acá en Uruguay son bastante rápidas, por lo que la topografía es muy plana, entonces pueden durar más o menos 6, 8 horas. Digamos, en Colombia la topografía es pues montaña y pueden durar 12, 13 horas. ¿Y estás arriba del caballo a las 12, 13 horas? No, hay pausas cada ciertos 30, 40 kilómetros para un chequeo veterinario, donde revisan que el caballo todo esté bien. Y no esté sufriendo. Y sí, no, que más que no esté sufriendo, que tenga las pulsaciones dentro de lo normal, que esté hidratado, que no tenga dolores, que no esté cojo. Son 14 cosas que le revisan. Y en caso de que pues estés apto, sigues a la siguiente etapa, que son otros 40 kilómetros. E incluso puedes acabar y si no pasas el chequeo veterinario no terminas la competencia, porque lo importante es siempre pues que el caballo esté en condiciones. Pero digo, eso está bien para el caballo, pero la jineta... No, también se hidrata. Sobre todo en estos días de ustedes que están mortales. Son tremendos. Está muy, muy, muy caliente, pues yo vivo en 2600 metros, entonces el calor no es lo mío definitivamente. Colombia también se está acabando. No, pero vos estás en Bogotá, ¿no? Yo estoy en Bogotá, entonces claro, si estuviera en Cartagena, sé lo que es este calor, pero en Bogotá no. Entonces me pega un poco duro. Pero sí, tú como jinete te hidratas, pues tienes esos 40 minutos de obligatorios entre el chequeo para hidratarte, comer, ir al baño. Sí, pero lo que quiero decir es que igual es algo exigente en cuanto a la montura, me refiero a estar horas y horas. Tienes que estar muy acostumbrado. Sí, por eso empecé a nadar. Por eso empezó a nadar. Bueno. Pero bueno, ahora está conjugando esta actividad tan bonita que nos convoca del avión de papel, ¿no? Bueno, pero y aparte coincide con Johanna Holt, que las dos nadan a mar abierto. Sí, eso sí que coincide. Eso es una belleza. Qué coincidencia. Sí. Es sorprendente, ustedes son muy nadadoras. Así que bueno, nadamos, y también ahora nadamos entre los libros, un poquito, y bueno, eso es lo que como es que este doble rol, ahora que descubrimos, te trajo Uruguay también, o te trae cada tanto, que porque ella estuvo en Uruguay presentando parte de su trabajo en la editorial Babel.
¿no? Te trae hoy, va a ser una gran presentación, es a las 7 de la tarde, bueno, ahora quizás esto salga grabado. Sí, es que va a salir grabado y no va a ser hoy, va a ser... Bueno, vamos a decirlo. O sea, ayer, la semana pasada... En el tiempo. Claro, esto va a salir la semana que viene. Pero después lo pueden buscar, va a estar disponible, y también lo que vas a presentar también va a estar a la venta y al acceso de los uruguayos. Así que, nada, contanos un poquito esto de... ¿Qué es Babel Libros? Dale. Pues Babel Libros es una editorial colombiana que el año entrante cumple 25 años. Es una editorial fundada por María Osorio y Silvia Castrillón. María Osorio es, creo que, el gurú y la pionera de muchos ámbitos de la lectura y del libro en Colombia, no solo en la editorial, sino también en la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, en la Asociación de Creadores de Literatura Infantil y Juvenil. Y María es arquitecta, pero llega al mundo del libro por tapar una gotera en un sitio que se llama Funda Lectura, que es un fomento a la lectura en Colombia, y desde ahí empieza a montar el proyecto de Babel. Babel hoy en día tiene 92 libros publicados ya. Somos una editorial pequeña, pues que vamos despacio, publicamos entre 1 y 3 libros al año, porque lo importante pues es la calidad de los libros. El libro con el que empezó Babel se llama Chigüiro, que para ustedes son los carpinchos. María, perdón, pero digamos, ¿la editorial está vinculada solo a la literatura infantil y juvenil o abarca otros? Abarca otros espacios. Digamos que el 60% del catálogo es literatura infantil y juvenil. Bien. El énfasis es Exacto, es nuestro énfasis, pero igual tenemos una colección de novelas para adultos, una colección de ensayo para mediadores y promotores, bibliotecarios. Y también creemos en que la literatura infantil y juvenil es una literatura para todos. No, claro. Sobre todo porque dentro de los libros de Babel pues está Chigüiro, pero también hay libros que tratan temas un poco tabús o difíciles que mucha gente no se atreve a tratar, sobre la muerte, sobre la guerra, sobre el duelo, que cuando alguien pierde a alguien, en los libros infantiles es una manera muy fácil de acercarse a otro, digamos. Y lo mismo con las novelas que publicamos. Tenemos novelas cortas que probablemente en alguna otra colección o en algún otro país lo pensarían solo para adultos, que también pueden leer los niños y los jóvenes. Y en esta línea de mediación tiene que ver con la presentación de hoy, que por lo que vi tienes unos autores de primera gama. Exacto. La colección se llama Frontera Ensayo, empezó en 2017, pensada inicialmente en promotores, en bibliotecarios, pero es una colección para lectores. O sea, todos los libros, más que ser libros académicos, te llevan a la biblioteca. Entonces, tenemos autores como Ana María Machado, Paul Azard, un francés, Constantino Bertolo, Marina Colasanti. Constantino Bertolo, pero él es español, es un editor, un ensayista, pero no vinculado a la literatura infantil y juvenil. No, es que... Más bien vinculado a la edición. A la edición, pero este es un libro de ensayos de él, donde habla del mercado, de la crítica, de la literatura. ¿Cómo se llama el libro? La Cena de los Notables. La Cena de los Notables, sí, lo leí. Que es súper bonito, sobre todo por toda la crítica a la crítica. Sí, lo leí, salió aquí también en Argentina. Exacto. Y también Graciela Montes. Exacto, está Graciela Montes con Buscar Indicios, Construir Sentidos. Está Marina Colasanti con Fragatas para Tierras Lejanas, que es, pues... digamos que ahorita por lo que se murió recientemente como homenaje y creo que igual de siempre ha sido mi libro favorito de la colección. ¿Y cuál es? ¿Cómo se llama? Fragatas para Tierras Lejanas. Fragatas para Tierras Lejanas de Marina Colasanti. Sí, lo había publicado hace unos años Norma en la edición en la colección de Catalejo, pero Babel lo reeditó cambiando algunos de los ensayos que hacen parte del libro y sobre todo haciendo una edición como muy importante de los papeles del lector dentro de la colección. Entonces está la Marina mujer, porque pues ella habla mucho también de la escritura femenina y del papel de los padres y madres en la literatura. Ella como escritora y ella como lectora. Entonces están divididos los ensayos como en esas figuras. Perfecto. Qué bueno. Y desde Babel... Perdón, ¿y tu papel en Babel es el de editora? Sí, o sea... O tenés muchos papeles. Exacto. Es traductora también. Exacto. En Babel yo digo que todos, bueno, no, en verdad es una frase de mi papá, pero él dice que somos ejecutivo clase B y es ve y haces lo que toque hacer. Claro. Entonces yo entré a Babel, Babel ha sido mi único trabajo ahí hace 12 años, me gradué de la universidad, hice la práctica en Babel y ahí estoy.
¿Y tu padre también trabaja ahí? No, nada que ver, pero usa la frase. Claro, usa frases. Sí, exacto. Tira frases. Sí, como, y se burla, pues antes, los primeros días, como que yo llegaba y les contaba y era como, o sea, de verdad haces de todo. Mi jefe tiene unos perros y hay veces pues uno sale a pasear el perro y le da la vuelta a la manzana y eso hace parte, digamos, como de estar en Babel. Entonces, claro. Y entonces llegué y en Babel, digamos que trabajo en la parte editorial, he sido traductora de tres de los libros que hemos traducido del francés. Hoy en día Babel tiene librería, distribuidora, biblioteca y editorial. Entonces, hacemos un poco todo, digamos que trabajo en la distribuidora, pues yendo a las ferias internacionales a conversar con las editoriales que distribuimos, trabajo en la librería, atendiendo pues clientes, ayudando en selecciones. Un sábado también la biblioteca se abre los sábados, pues trabajo ¿Y qué es la biblioteca, por ejemplo? ¿Qué sería la biblioteca? Porque me llama la atención que una editorial tenga una biblioteca. Sí. La biblioteca abrió en 2011, o sea, Babel tiene una librería que es una casa y digamos que en el patio hay una biblioteca porque nos dimos cuenta que los niños siempre pasan con los papás y le piden al papá que compre el libro y pues los papás no siempre pueden comprar el libro y sobre todo menos el libro más caro que escoge el niño. Claro. Entonces, para que los papás no se sintieran obligados y entonces muchos dicen, exacto, no pasemos por Babel porque nos va a pedir un libro, hay una biblioteca de préstamo gratuito a la comunidad, los niños se pueden inscribir y llevar los libros prestados a la casa y el papá se da cuenta de que es que después de que el niño lleva el mismo libro un mes a la casa, pues ahora es hora de comprar el libro. Claro. La biblioteca, pues aparte de ser un lugar de encuentro entre la comunidad, es muy bonito porque tenemos talleres con autores, de lanzamientos de libros, musicales, lecturas en voz alta, entonces es también una forma de traer pues al barrio, un centro cultural, a la librería, también, ¿no? Exacto. Es una especie de centro cultural. Bueno. Muy bien. Entonces, y entonces tenés librería, tenés la editorial, tenés una biblioteca una vez a la semana, el sábado, y luego la distribuidora también es mucho trabajo. Sí, la distribuidora es bastante, es un trabajo muy grande. Hoy en día distribuimos 2 editoriales extranjeras, 5 españolas, 2 argentinas. Perdón, y la distribuidora, perdón que te interrumpa, Tranquilo. tiene el énfasis también en literatura infantil y juvenil. Sí, ese es el foco. Pero digamos, distribuimos editoriales como Libros del Zorro Rojo, que sabes que tiene un catálogo pues bastante grande, lo que llamaríamos para adultos. Claro, sí, pero también tienes ilustrado. Exacto. Entonces, sí. Digamos que parte del trabajo de la distribuidora es ir a las ferias internacionales, estar con ellos, conocer qué novedades han tenido, luego hacer la selección de qué vamos a importar, porque pues Zorro Rojo, por ejemplo, publica 30 novedades al semestre y nos es imposible como seguirles el ritmo. Entonces, y también escoger, porque, no sé, digamos en Europa publican muchos libros sobre las estaciones o que tienen temas donde sale la nieve. O sea, en Colombia un libro de estaciones no nos sirve para nada. Pues o pega porque el niño va a ir en vacaciones, pero pues ahí preferimos que lo busquen en la biblioteca, a que en verdad lo... Entonces, hacer estas curadurías sobre la distribuidora, sobre qué se va a traer, para hacer la importación, porque pues hablamos de que España nos invade un poco y la importación que llega a España es casi que un container completo de libros. Sí, es importante. Es importante. Sí, es importante. Y ya luego pues la tarea de distribuirlo en todas las librerías del país. Distribuimos en las librerías independientes del país, porque pues trabajamos con la asociación, la ACLI, que es la Asociación Colombiana de Librerías Independientes, y también hacer una tarea como de curaduría también a las librerías. No creemos que todas las librerías tengan que tener los mismos libros, porque pues cada uno tiene su público especializado. Y nos gusta que los libros roten y no sea como, necesito 10 ejemplares y esté uno exhibido y los otros guardados eternamente. Entonces, pues trabajamos mucho con las librerías a revisar los inventarios, a que revisen que no ha tenido rotación, a que el librero mismo escoja y no seamos, entonces a veces les abrimos las puertas de nuestra bodega para que vayan ellos y hagan la selección, sabiendo y conociendo su público y también su capacidad, pues, del espacio. De venta y del espacio. Y en la Feria de Bolonia sacaron un premio a la edición en 2017. ¿Fue en base a la trayectoria o a una publicación en particular? No, ese Bolonia fue coincidencial porque ganamos 2 premios. Entonces, uno sí fue a una obra, fue el premio New Horizons al libro La Mujer de la Guarda, que es de la autora chilena Sara Bertrand y la ilustradora chilena también Alejandra Acosta. Y digamos que ese fue el premio a ese libro. Pero ese mismo año ganamos el BOP, que es el Best Publisher of the Year, para Latinoamérica como mejor editorial de América Latina. Para niños, ¿verdad? Para niños, sí, exacto. Sí. Entonces, fuimos la primera editorial colombiana en ganarlo. Y esa la trayectoria.
También, digamos, María Osorio ganó en 2019 el premio al mérito editorial en la Feria del Libro de Guadalajara, también por toda su trayectoria, pues, de la editorial Babel. Somos muchas hoy en día editoriales de libros para niños en Colombia, pero digamos que de las que más trayectoria han tenido es Babel, y creo que Babel, pues, aparte de la calidad que le metemos a los libros, nos reconoce, pues, nos reconocen porque los libros duran en nuestro catálogo. O sea, el Chigüiro que les estaba hablando cumple 40 años este año. Wow. ¿Cuál es el autor? Ibar Dacol. Es un autor colombiano, su nombre no suena muy colombiano, pero es el autor colombiano pues más importante que tenemos de literatura infantil y juvenil. Se ganó el premio Iberoamericano SM y ha estado nominado varias veces al premio Andersen y al premio Alma. Y lo seguimos reeditando. Claro. Y es un libro con el que ya 3 generaciones han crecido. Claro. Entonces muchos, tú ves papás hoy que van y lo ven y dicen, ay, yo crecí con ese libro. Y ¿Es uno solo o es una colección? Es una colección de 6 títulos en cartoné para los más pequeños, silentes, sin palabras. Ah, bien. De un carpincho que le pasan diferentes como acá, cosas. Es como si nosotros tenemos lo nuestro, tenemos los carpinchos de Alfredo. Exacto. Claro, tú lo mencionas, lo conoces. Claro, lo conozco porque Ecaré es otra de las que distribuimos. Ecaré es nuestra... Distribuyen Ecaré, claro. Distribuimos Ecaré y trabajamos de la mano con Ecaré, somos muy, muy amigos. En la Feria del Libro de Guadalajara compartimos stand y trabajamos muy de la mano. Digamos, el libro nuestro que se llama UC, lo coeditamos con Ecaré. Precisamente porque sabemos que la distribución desde España es mucho mejor y el libro está en toda América Latina gracias a que está publicado con Ecaré. Claro, claro. Igual es una gran, digamos, reconocimiento que la Feria del Libro de Bolonia, que es uno de los puntales, ¿no?, en literatura infantil y juvenil, en ilustración, ¿no?, les haya dado un premio. Sí, no, es muy gratificante y también creo que poco a poco los ilustradores y los autores de América Latina han ido ganando un puesto allá. En la exhibición, este año, por ejemplo, Santiago Guevara, que es un ilustrador nuestro de la casa, quedó seleccionado en la exhibición de Bolonia de Ilustradores y va a estar allá en la feria. Qué bueno. Sí, estuvo Paloma Valdivia también haciendo la ilustración del catálogo. Sí, Chile, o sea, sí, chilenos, exacto, argentinos. Yael Frankel también ha estado seleccionado en la muestra. Una ilustradora que el año pasado, de hecho, justo lanzó con Zorro Rojo el libro allá es Nat Cardoso. Nat Cardoso, claro, sí. Que tiene su libro de origen espectacular en Zorro Rojo. Tenemos que entrevistar a Nat Cardoso. Compartí el otro día un taller de ilustración, para de chusmear nomás, imagínate, Pablo. Sí, con Ivanque, un ilustrador argentino que lo vamos a también a entrevistar. Y es maravilloso el trabajo de Nat Cardoso. Y dibuja. Para Estados Unidos, libros en inglés, es una maravilla. Bueno, de origen súper premiado, súper bonito. ¿Y Babel Libros trabaja con algún uruguayo? Babel Libros no ha trabajado hasta el momento con ningún uruguayo, no tenemos ningún uruguayo en el catálogo, pues es decir, conocemos y reconocemos el trabajo de varios, pero sí hay autoras uruguayas como Fernanda Trías, exacto, que está muy metida pues en todo el gremio, que ha publicado libros con Laguna Libros. Entonces como que está ese vínculo y pues desde, digamos que Babel Libros llegó a Uruguay por una cliente muy especial que tiene Babel, que se llama Patricia Correa, que nos puso en contacto con Leticia de Libros del Árbol Rojo y nosotros nos encanta trabajar con las librerías, pues es decir, sabemos que hay formas más grandes y a nivel masivo de llegar a distintos países, pero pues trabajamos muy de la mano de librerías. En Árbol Rojo estamos hace ya como 7 años. ¿Árbol Rojo qué es? Libros de Árbol Rojo, una librería especializada en literatura infantil y juvenil que queda en Atlántida. Acá en Uruguay. Acá en Uruguay. Ok. Sí. Bueno. Y es ahí donde están nuestros libros, ellos distribuyen nuestros libros en Uruguay y ha sido este vínculo pues que he aprovechado que cuando vengo a competir. Claro, cuando vas a caballo por la playa de Atlántida y ahí tiras un par de libros. Sí, en la maleta viene el casco y vienen libros generalmente. Claro. Para que los libros también estén acá en Uruguay, porque como te digo, la circulación de España a América Latina es muy fácil, pero tristemente los libros en América Latina no circulan. No. Publicados o sea, digamos de acá en Uruguay, conozco a Topito Ediciones y a Criatura, que pues ninguno está en Colombia, por ejemplo. Entonces, a Manuel lo conocí porque fui a la Feria de Frankfurt con él y a Julia de Criatura porque fue ahorita a la Feria Libre Medellín, pero son editoriales pequeñas que no circulan. Sí. Además, Colombia está en un lugar que yo tuve la suerte también de publicar en Bogotá y fui y lo que me decía el editor era que, claro, Colombia está en un lugar que por un lado
tira para el norte, ¿no? Digamos, y también tiene para abajo, digamos, por decir, está como está en un lugar bastante central, y muchas veces, me decía él, está todo para ir hacia el norte, digamos, ¿no? Para ir, digamos, hay como que hay más facilidad, digamos, como que implica más voluntad o más, ¿no? Tratar de ir hacia el sur. Ir hacia el Y, sí, no solo voluntad, sino costos. Obvio, costos, sí. O sí, redes sí. ya hechas, ¿no? Comerciales, Sí, porque estamos hablando de este y culturales, tema. de informativas, Sí. digamos, Colombia y México, que son países muy grandes y a nivel editorial son muy poderosos, obviamente una cosa trae la otra. Aunque igual, digamos, la circulación y la distribución en México es también imposible. No, o sea, sí, las sí. editoriales colombianas independientes, pues no llegamos allá, No llegan salvo ahí. cuando vamos a la Feria del Libro de Guadalajara Claro. y quedan algunos, o bueno, Claro. distribuidoras muy pequeñas que están empezando, pero, y yo creo que cuando dices tiras hacia el norte, es decir, todo el mundo trata de exportar esa a España, pero pues a España no, o sea, a España le interesa a España. Es muy difícil también entrar, Es sí, muy sí, es muy difícil entrar. Y sí, luego sí, entonces uno piensa en Estados Unidos, digamos los libros para niños y sobre todo los libros de Babel, les cuestan en el mercado de Estados Unidos. El Chigüiro. ¿Usted los traduce, lo han traducido? No los hemos traducido, pero incluso la venta, porque en Estados Unidos se venden muchos libros Claro, en el tema de español. hispano en Estados Hay Unidos te 50 diría, millones de Claro, pero entonces, pues los libros de guerra, los libros de duelo no les interesan. El chigüiro en su época es un chigüiro, o sea, un carpincho. No tiene ropa, evidentemente, porque es un carpincho. Pero en Estados Unidos los libros para niños se pide que tengan ropa los puesta. animales tienen ropa puesta. Claro, entonces hay un montón de condiciones que, pues nuestro fuerte Tiene que cambiar todo definitivamente eso. no es Estados Unidos. Impresionante. Claro. Pero hay unas condiciones así en muchas partes. En África, por ejemplo, los animales, en los libros que se publican en África, tienen que tener zapatos. Tienen que estar calzados. Son un montón de condiciones que supongo para evitar estereotipos o cosas así, que pues también hace más difícil la circulación de los libros mismos, porque... Claro, vos. porque te cambia o el texto también o el mismo la ilustración de base. Debe ser muy... Hacerte una readaptación, como cuando uno cambia la letra de una canción, yo lo he sentido, ¿no? Claro. Jaime Ross cambió letras para entrar Claro, claro. en Estados Unidos, en español también, pero Sí, si sí, determinadas sí. palabritas o vocablos no entran, hay que cambiarlo. Me imagino un libro medio Claro. como... Exacto. Es increíble porque estamos hablando de repente de libros, como decías vos, silentes, ¿no? O sea, en silencio, que no tienen texto, y aún así haya que cambiar la Hay un ilustración. tipo de censura. ¿No es cierto? O Ay. condiciones para la ilustración, sorprendente. Porque uno diría que eso es más universal, y el dibujo, ¿me explico? Sí, pero no, en los libros para niños hay un montón de condiciones. Mirá vos. O sea, que no están establecidas, no es como que haya un No, no, papelito, no, claro, pero no es- que No, se porque, sobreentiende, claro. es decir, Sí, sí, tienen sí. que estar llenos de colores, y si tú miras la portada de Book nuestra es blanco y negro. Un libro para niños tiene que tener colores. Sí, estos niños es un libro sobre la prehistoria que les fascina porque está lleno de animales y no tiene que tener colores y lo hemos vendido muy bien, se ha ganado muchos premios, está traducido. Entonces hay un montón, pues que ese miedo a hablar con los niños de temas como pues la guerra, Sí, la entonces, muerte. No, lo dice el libro, no. Entonces, pues, digamos que vendemos a Estados Unidos, pero Continuamos en la Estados máquina de Unidos pensar, estamos definitivamente conversando, estamos en una edición especial del Avión de Papel. Johanna Holt invitó a María Carreño, que es una editora colombiana que está en nuestro país, de visita, ha venido varias veces por suerte, y nos estaba contando en la previa, en el bloque anterior, las condiciones que uno se sorprende un poco que pueda llevar, digamos, el tema de adaptar o de, digamos, comercializar libros en diferentes zonas o regiones del mundo, ¿no? Ya no vamos a hablar de países, ¿no? Hablabas de que en África, por ejemplo, los animalitos o los que están, Los personajes, tienen que estar con zapatos. Eso me sorprendió muchísimo. Y bueno, y una serie de condiciones que obviamente las conocerás sobre la marcha también, ¿no? Sí, exacto. Y son, digamos, Como también... ensayo y error. Ensayo y error, bueno, va a ver Con la conversación también, Sí, en ¿no? conversaciones, en ferias, pues lo de los zapatos en África lo aprendí en Frankfurt, ¿no en fue? el Invitational Estuve leyendo. Program en Frankfurt, donde pues nos reunimos varios. Fue un Invitational Program muy bonito porque era la primera vez que todos los del programa éramos editores de literatura infantil y Qué bueno. juvenil. Entonces pues estaba súper enfocado en eso y nos lo contó un editor de allá que nos pareció un poco increíble. De Ruanda creo que era, ¿no? Algo así. Sí, no me acuerdo Bueno. porque justo había como 4 o 5 editores qué bien. de África, pero no me acuerdo exactamente cuál de ellos nos contó ahorita. Son condiciones que uno va aprendiendo, pero que también Babel, sabemos que de algo hay que vivir, pero afortunadamente no hacemos los libros pensando en ¿se va a vender mucho o no se va a vender mucho? Sí, hacemos libros que yo creo que son difíciles de la venta.
y que a la gente, o sea, que para nosotros no es difícil porque nos parece importante, pero que sí a muchas librerías y a muchos distribuidores les parece difícil, ¿sí? Es como, no todo el mundo se atreve a vender el tipo de libros de Babel, incluso no solo los libros infantiles que hablan de esos temas, sino las novelas. No competimos contra Random y Planeta. Entonces, pues en muchas librerías prefieren vender como que lo que está circulando rápido, el bestseller, que ponerse en la tarea de leer las novelas de Babel. En la colección de Babel está María Teresa Andrueto, está Ana María Machado, está Marina Colasanti, son autoras tremendas, pero pues que a veces es muy difícil competir porque el librero pues tiene como el montoncito de los libros de Random al lado. Claro. Entonces, el chigüiro no, digamos que nuestro carpincho sigue estando sin ropa, a veces llega a Estados Unidos, a veces no, pero para nosotros lo importante es la calidad de los libros. María, te voy a hacer una pregunta, ¿y qué pasa con la poesía para literatura infantil y juvenil para niños o adolescentes? Dale. En Babel, hasta este año por primera vez, por segunda vez, porque ya habíamos publicado un libro de juglares, que se llama Los Caminos del Juglar, ilustrado por el argentino Daniel Rabanal, que son juglares y es un viaje de un juglar por España, pero este año acabamos de publicar un libro de María Teresa Andrueto, una poesía que se llama Genealogía. No porque no creyéramos que la poesía sea para los niños, sino porque pues nos parece que es más difícil, es más retadora incluso de editar mismo sin que sea pues como recargada, cliché. Este libro de genealogía es increíble, lo ilustró Santiago Guevara y es una poesía en donde ella cuenta el viaje de su familia de Italia a Argentina. Y digamos que la ilustración inicialmente de Santiago en un color como café, con un papel pues como ocre que encontramos, muestra este viaje en los grandes barcos, las maletas antiguas, los baúles. María Teresa nos mandaba más fotos de su familia como con esos trajes y Santiago la imitó. Y después viene el poema, y cuando se acaba el poema, Santiago, digamos que hace unas ilustraciones increíbles, cambiando de color azul, ya mostrando el trato a los migrantes hoy en día. Entonces, como esos migrantes italianos llegaban en los barcos gigantes y se les atendía y se les recibía, y pues por más de que pasaron muchas trabas, comparado a los barcos que se están hundiendo en el Mediterráneo. Y la llegada de estos migrantes... que sigue vigente. Que sigue vigente y que lo vemos en las noticias. O sea, se hundió un barco ¿no? Y entonces acaba de salir, está diciendo pues como súper controversial y a la vez súper solicitado, y es nuestro como acercamiento más cercano a la poesía. Luego hay editoriales independientes, digamos está Cardumen, es una editorial colombiana que se dedica solo a publicar poesía, de Alejandra Algorta, que es autora nuestra, pero es uruguaya. O sea, su familia es uruguaya, entonces cada vez que vengo dice mi casita, mi río, pero es una editorial muy bonita que hace libros de poesía, además como que parecen libros arte, porque es un formato súper bello, que es literatura que ella te diría que es para adultos, pero yo estoy segura que es para jóvenes. Y perdón, y lo que ustedes trabajan, pues yo no vi libros de Babel Libros, ¿es solo álbumes o también libros? No, tenemos desde lo que te digo, desde los de cartón de Chubiros, tenemos luego libros álbum que está que está Loisa y los bichos, que son como los más reconocidos. Tenemos luego una colección que llamamos Frontera Ilustrada, que es donde está La Mujer de la Guarda, que fue la que se ganó el premio en Bolonia, en donde hicimos una introducción al libro con solo ilustraciones, en su mayor, son 12 páginas que es solo ilustración, completamente ilustración, que va contando una historia. Luego el texto, que es un cuento largo, novela corta. Y luego vuelve a hacer solo ilustraciones. Entonces son libros que tienen 3 tipos de lectura. Lees solo las ilustraciones, lees solo el texto o lees las dos. Cada libro tiene pues un autor, digamos que diferente, y que además se puede tomar el atrevimiento de ilustrar algo diferente al libro. Entonces en Nunca se olvida, que es el de Alejandra Algorta que les digo, el libro acaba de una manera y las ilustraciones te cambian un poco el fin de la historia. Algunos dicen para darte... como tranquilidad, otros dicen no, pero al revés. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué me lo hicieron? Entonces está esta colección, está la colección de novelas, que es pues texto, la colección de ensayo, que también es texto puro, y acabamos de tener una colección que se llama FX,
que es Frontera Extraño, que es básicamente todo lo que no nos entraba en las otras colecciones, pero que son textos muy, muy bellos. Ahí está Genealogía. Ahí hay un libro de Carolina Sanín, ilustrado también por Santiago, que se ganó el White Ravens el año pasado, que es sobre la imaginación y cómo imaginamos, en donde se mezclan ilustraciones, se mezcla texto, en algunos hay más texto, menos texto, pero no, pues la imagen es muy importante en Babel. Entonces, salvo en las colecciones de novela y de ensayo, Claro. están por todos lados. Esa sería la parte más adulta, digamos, ¿no? Ensayo y novela. Exacto. Y desde tu rol de editora, siempre hablamos de esto, ¿no? Que la editorial como que, por lo menos en lo que conocemos, va con esa función de corregir, de seleccionar, y aparte agregándole la variable literatura infantil, donde cuidamos mucho más todo. ¿Qué te parece, no? ¿Cuánto trabajo hace el editor desde tu perspectiva para después, publicar los libros para niños? Claro. Hay una frase que dice: el buen editor no se ve y el mal editor lo ves de una, ¿sí? O sea, tú abres un libro y apenas encuentras el error de dedo, y a todos nos pasa, nosotros sacamos los libros de Babel y decimos, Dios mío, o sea, después de haberlo leído 200 personas, sale. Creo que el trabajo del editor, y en Babel, seguramente hay editores en otro lado que piensan en lo comercial, pero nos dedicamos netamente a pensar en la calidad del libro. Entonces, no tanto en sí se va a vender, sino escoger literatura pues de calidad, autoras importantes, reconocidos, para poder ofrecerlo mejor. Y que el libro no tiene una fecha para estar listo. Es decir, vamos trabajando sobre la marcha, nos hemos demorado 5 años en libros, nos hemos demorado 3 en otros, o algunos salen rápido. ¿En ese va y viene con el escritor también? Exacto, con el escritor y con el ilustrador. Claro. Entonces es un vaya y venga, conversaciones, lecturas en voz alta, verlos, libros como el de Uc. Empezó siendo un libro álbum, terminó siendo un libro silente, entonces como hablar con el autor para que pues haga la parte de atrás. Es un trabajo en equipo, porque sí está el editor el que se sienta, pero nosotros trabajamos todo el tiempo de la mano con el autor y el ilustrador, corrigiendo, revisando, complementando. No es como que el ilustrador tenga la tarea, se vaya y nos la traiga, sino como Claro. es una conversación del día a día, y los autores y los ilustradores pues se vuelven de la casa, o sea, son amigos con los que uno puede conversar, hablar, ir a comer, o sea, como tenemos una relación muy unida con todos. Claro, está todo el tema de la cancelación, ¿no? Esto para niños no va, esta frase mejor de otra manera, ¿no? A veces pensando también en el mercado, ¿no? Sí, pero no, nosotros incluso tratamos pues muchos. La primera vez que Santiago Guevara le llevó un trabajo a María, me acuerdo que, o sea, María vio un cartel de él para una venta en un concierto, bueno, en unos lectura bajo los árboles, y él vio la ficha y le encantó. Entonces le dijo: Santiago, quiero hacer un libro para niños con usted, no sé qué. Y Santiago llegó con unas ilustraciones como muy, muy, muy para niños, y lo que uno llamaría como unas caricaturas, unas cosas muy básicas, y María le dijo: no, es que yo quiero lo que viene en el afiche, eso es lo que yo quiero para el libro. Entonces también con los autores que nunca, y los autores y ilustradores que nunca habían trabajado para niños, no, es que, o sea, el niño es el mismo Claro, adulto, no lo minimices. no lo minimices, no hay que hablar en diminutivos, no hay Claro. que llenarlo de color, Sí, hay sí. que poner la misma calidad. Entonces, y que no se autocensuren, porque siento que muchas veces son los autores mismos de pensar, esto no se va a vender. Es decir, como tratamos de que trabajen lo más libre posible dentro de pues los criterios, digamos, como pues tampoco que no tenga nada que ver con el texto o algo así, pero por ejemplo en la colección de Frontera Ilustrada pues tienen mucho más libertad de lo que tendría en un libro álbum, porque el libro álbum se tiene que acoger un poco más pues al texto. En Frontera Ilustrada, lo que te digo, hay finales distintos, hay técnicas súper distintas. O sea, está Iván Rickenman, que trabaja con carboncillo, y está Alejandra Acosta, que hizo en collage. Entonces, como que sí, es dejar volar un poco mientras se trabaje siempre como juntos, y que no se menosprecie al niño de ninguna manera posible. Son muchas veces más inteligentes que nosotros. María, pero estamos en unos tiempos, no sé cómo qué está pasando en Colombia, atención, ¿no? Pero a veces está ocurriendo que a través de las redes sociales, y sobre todo en literatura juvenil más que en infantil, aparecen, no digo cancelaciones, pero sí presiones, y yo qué sé, por ejemplo, el apropiacionismo cultural o cosas así, digamos. De hecho, nosotros hemos entrevistado a escritores uruguayos que nos dijeron que, por ejemplo, que había presiones, o ellos sentían presiones, no es que tampoco es lo mismo que de África, no es que viviera, ¿no? Pero que sentían presiones para, por ejemplo, que un protagonista sea gay, y la persona que nos decía esta, la autora, decía que bueno, que ella había trabajado personajes, pero nunca le había salido un protagonista así, y que no podía hacerlo. No sé, quería forzar. Claro.
No, claro. ¿Eso ocurre en Colombia, por ejemplo? ¿O lo ves? Seguramente ocurre, sí hay historias que uno... Pero eso ya termina siendo muy forzado. Es decir, tú lees el libro y sabes que ese personaje lo metieron como por cumplir la cuota. Como pasa en las empresas. Como es decir, es que toca... En las series. En las series, no, y en muchas empresas hay una cuota de discapacidad o una cuota de género. Y es decir, si tú vas a meter a una mujer a trabajar, métela porque sea buena y no porque tienes que cumplir. Entonces creo que lo mismo pasa en los libros. Entiendo que muchos autores, pues no sé, la presión del mercado, la presión de vender, la presión de ser exitosos, pues pasan esas cosas. Pero pues Babel nunca va a decir, uy, es que nos falta un libro de más mujeres o en nuestro catálogo. Nuestro catálogo, digamos que mayoritariamente es mujeres, pero porque nos gusta trabajar con ellas. No por eso. Y tratamos de no, como tenemos un libro que se llama La historia Julia de la niña que tenía sombra de niño. Es un libro publicado en Francia, censurado en Francia muchos años. ¿Por qué censurado? ¿Censurado no lo dejaban publicar o qué? Sí. ¿En serio? Porque es la historia de una niña que tiene sombra de niño. Que cambia, pues no cambia de género. Digamos que eso es lo que no queremos. No es un libro, entonces ahorita hay muchas personas, es un libro para las infancias trans. Es un libro publicado hace 80 años. No lo publicaron pensando en las infancias trans. Si hoy en día tú tienes una infancia trans en tu casa y quieres trabajar el libro, adelante, y si te funciona, mucho mejor. Pero no es un libro los libros no son para cumplir una tarea, ¿sí? O sea, los libros son para disfrutar, o sea, son un placer, no una como tara para que sirvan para algo. Sí, un deber. María, y digamos, obviamente la editorial, supongo yo, va a haber libros como todas, básicamente funciona con autores o ilustradores que presentan proyectos. Pero a veces también la propia editorial puede crear libros, ¿no? Tener una idea, proponérsela a alguien, o proponérsela a un ilustrador que no es de literatura infantil, o proponérsela, digamos, aquí hay una editorial, la editorial amanuense, por ejemplo, que está vinculada, allá a Venezuela, a Guatemala México, también, sí. Y a Guatemala, pero ellos me dijeron, por ejemplo, que una cosa que habían hecho era, por ejemplo, en su momento, a alguien de una banda de rock muy importante en México, plantearle, vos querés escribir un libro de literatura infantil, y por ejemplo, ¿no? Pero, pues bueno, como que la idea venga... que la idea se genere o comience a partir de la editorial. ¿Qué tal si tal cosa o tal otra? Bueno, a la editorial, digamos ahorita, recientemente un libro que publicamos, el año pasado se cumplieron los 100 años de la publicación de La Vorágine, de José Estacio Rivera. La Vorágine es un libro, una novela muy importante en Colombia, digamos que de la época del caucho. Y la Universidad Nacional de Colombia buscó a Babel para hacer una vorágine para niños. Qué bien. Entonces, desde el principio dijimos ¿cómo adaptamos esto? Exacto. ¿Cómo adaptamos esto? Porque es una novela, pues, oscura. No es porque nos diera miedo, pues, contar la violencia, digamos, sino porque, pues, además es un mamotreto de novela, ¿no? Claro, adaptada en todos sentidos. Entonces, pues, en Babel, María Osorio, junto con el grupo de la Universidad Nacional, llamamos a Jairo Buitrago y a Rafael Yocten, que son dos autores de la casa que ya tienen 2-3 libros publicados con nosotros, y se empezó a trabajar. Un trabajo de investigación desde que al ilustrador lo llevaron a los llanos a montarse en un caballo y recorrer los moriches. Ahí lo llevaste vos. Claro. No fue conmigo. Y al autor, pues, releer muchas veces para hacer el texto, el guión. Entonces, este es un trabajo conjunto que surgió, digamos que desde la universidad, llegó a la editorial y nosotros pues buscamos a los autores. También nos pasa muchas veces que tenemos un texto y no tenemos el ilustrador. Claro. Entonces ver qué puede coordinar la sensibilidad, así llegó, cómo digamos, podía funcionar con fulanito, porque la ilustración ahí cambia todo, o sea, el texto va para un lado o va para el otro según el ilustrador. Exacto. Y nos ha pasado que hemos tenido un texto, el primer texto que sacamos de la colección de Frontera Ilustrada, que se llama Corazón de León, que pasó por 3 ilustradores distintos. Sí, como un proceso en donde, pues, como cuál se encajaba mejor al texto. Y muchas veces estos ilustradores no necesariamente son ilustradores. Lo que te digo, pues Santiago empezó a hacer ilustración de libros para niños con nosotros, pero hoy en día ya tiene 10 libros publicados, publicó recientemente con Amanuta. Pero escribe él o qué? No, ilustra. Es un ilustrador, pero lo que te digo, él hacía mucho más publicidad y hoy en día pues ya está muy dedicado a los libros. Iván Richterman, que es el ilustrador de Nunca se olvida y fue entonces, es un artista, no es ilustrador. Hizo por primera vez libros con nosotros. Pero él es un artista y hace unos grafitos enormes, o sea, es profesor de arte. Es un artista visual, pero él presentó el proyecto. No, lo buscamos. Pues María Osorio lo conocía y lo buscó y dijo, esto solo lo puede hacer usted. Y se largó.
Y se largó y claro, la primera vez, pues él hizo y entregó, pues es un artista como acaba el cuadro. Y después teníamos un montón y era como, no, todos estos no pueden ir en el libro, entonces escoger cuáles sí, cuáles no, también en carboncillo 100%, entonces a la hora de llevarlos, escanearlos, sí, o sea, sí, es un trabajo. sí. Y son impresionantes las ilustraciones porque parecen fotografías, pero como, no, es un trabajo increíble. Esa es la exposición de arte del libro. Exacto, Que eso hemos está bueno, muy empezado a válido. hacer porque funciona muy bien. Mucha gente pues dice el libro, pero muy Va a ver los poca originales. gente Acá sabe. Veroleite hace eso, cada tanto hace Claro. exposiciones de las originales, que uno los vio mil y mil veces publicados en papel y están enormes, o los bocetos, es como Exacto, re lindo ver el contar proceso. toda la historia Sí. detrás del libro. Lo hicimos con UC en el Fondo de Cultura Económica, que tiene un escenario enorme para exponer. Entonces teníamos unas gigantografías, teníamos domis de los personajes, los originales, un área de lectura con la fogata como si estuvieran en la prehistoria. Y eso ha empezado como a gustar mucho. También lo hicimos con Pajarraco, otro libro. Pues que no solo vean lo que se queda en el libro y que muchas veces tristemente, por más de que la edición quede muy bonita, la impresión, bueno, en América Latina sobre todo sufrimos mucho por el papel, no es que tengamos maravillas como pueden escoger de papel de Polonia y de cosas así, entonces pues se pierde mucho, entonces poder ver el original, pues como que da mucha vida comparado a lo que a veces queda en el libro. La librería del Fondo de Cultura Económica en Bogotá, el centro ese es espectacular, Exacto. es impresionante. Sí, el Centro Cultural García Márquez. García Márquez, ¿no? Entonces ahí hicimos bien. esta exposición, lo que te digo, nos hermoso. tomamos toda la sala, de hecho ahí vamos a hacer una del espectacular. libro que les acabo de contar de La Vorágine, que se llama, pues, se llama Una sombra sobre toda la tierra. Vamos a hacer un libro ahí también con los originales, viendo el viaje, las fotos que tomó Rafael en allá, todo el proceso del libro. Era un libro que de hecho originalmente iba a ser todo pintado. Y perdón, ya salió el libro, era por el Sí. año pasado, por el 2024. Sí, pero salió a finales del año Ah, pasado. finales de año. Así que estamos ahí. Estamos, exacto. Entonces, pero es un libro que empezó con unos originales así de grandes, pintados todos a mano, con pintura. Ay, ¿Y, Dice y bravo. cuánto dura el libro? Porque digo, ¿no? La adaptación. No, es pequeño, Pequeño. no me acuerdo ahorita Sí, de cuántas como páginas, páginas. pero... 50 páginas, Sí, 60 sí, páginas. es un libro ¿Ah? ilustrado. ¿Y qué opinas de la adaptación de 100 años de soledad? No me la he visto. Ah, No la vieron en Colombia, Ah, ¿cómo? colombiana, que no Sí, vi la sí, adaptación. Es en- fan Pablo de eso y No puede Hay ser. muchos colombianos que no la hemos visto ¿Pero por todavía. qué? No, o sea, ¿Por algo? entre falta de tiempo, entre el miedo. Prejuicio. No, más que prejuicio, como el miedo ¿no? Es un libro que todos queremos mucho, que leímos Sí. muchas veces. Claro. También siento que quiero tener el libro, o sea, leímos el libro en el colegio, lo releí en la universidad, pero eso ya fue hace 10 años, 12 años. Como volver a leer el libro y ahí sí acercarse a la serie. Ah. No. O también está la cosa de separarlo completamente, que es lo que está haciendo mucha gente, como es otra cosa. Sí. Yo te digo, Tratar de no oír la crítica porque el palo que le han dado pues es enorme. no, a mí me pasó, digo, yo soy muy fan del libro de García Márquez, me gusta mucho, y mi hija también, increíblemente, se leyó todo, y obviamente yo no iba a verla la serie, y me dijo, no, tenés que verla porque es excelente, y te va a Y gustar. ahí entraste. Y entonces la vi así con mucho prejuicio, y bueno, el primer capítulo, pero enseguida te das cuenta que es otra cosa y que no tiene nada que ver. Es que claro, y después ves sí, cómo sí. eso va creciendo. Y aparte otro detalle que nadie lo dice, pero estos 8 episodios son solo, digamos, el 40% de la novela, ¿no? Todavía faltan otros 8 episodios más. Yo voy a confesar que solo vi el primer capítulo, pero me pasó algo muy, ¿Qué muy te particular. Porque te lo recomendé yo, ¿eh? Me lo recomendaste, Sí, pero sí. tengo en la lista de espera y va a estar ahí. Pasa que después pasaron cosas, otras películas, otras Bueno, cosas. lo que le ¿no? pasa a María. Tiempo. No, ¿sabes lo que me pasó con el primer capítulo? Que era lo que yo me imaginaba del libro. O sea, ¿En serio? la locación, cómo era, fue fantástico. Todo como esas chozas, como esos lugares. Qué raro. Entonces digo, esto fue lo que yo me imaginé. Pero qué No, raro. que cuando... Sí, me pasó eso, fue impresionante. Porque el hijo de García Márquez, que es un gran cineasta, Rodrigo García Barcha, lo que decía es que cuando vos lees el libro donde dice un río, dice, donde dice una puerta, una ventana, dice, vos te lo imaginás, y en el cine eso lo muestra, es la puerta, es la ventana, y no te puedes imaginar nada más que eso, Claro. es lo que hay, digamos. Esa es la imagen que Sí. queda. Yo me acuerdo cuando lo leí en el colegio, mi profesor de español, el primer quiz que tuvimos eran saquen una hoja y dibujen la locación, o sea, dibujen el ¿Y? Macondo del primer capítulo. No, pues era muy Mira. bonito eso, tratar de recordar el río y la casa que está a la izquierda y el árbol que recuerda. Y creo que también es un miedo un poco a perder eso, como a
al imaginario. Eso al es otra imaginario cosa, que es uno otra tiene. cosa, no tiene Sí, nada es que ver, verlo sí, así es otra separado. cosa. que Otro mucho- formato, sí. Es más, sí, incluso sí. te digo, el coronel de Aureliano Buendía, que a mí no me enganchaba por las fotos ni nada de esto, al final lo aceptás y termina generándote una presencia, digamos. No es que yo cuando lo lea vaya a acordar de él, no sé, le digo, tendría que probarlo ahora. Pero nada, o sea, que tiene una vida propia la serie, es brillante. Y una de las cosas brillantes que tiene también es el diseño de producción, que hace que prácticamente en cada toma la casa vaya cambiando, se vaya agrandando. Sí, dicen que la producción es Espectacular. Es espectacular. Se hicieron 3 Macondos, se hicieron 3 pueblos para que eso aparezca. Pero bueno, nos fuimos por las ramas. Johanna Holt, María Carreño, se termina La máquina de pensar, la edición especial del avión de papel. Bueno, un honor, un No, placer. muchas gracias que- Pablo y Joana por tenerme acá. Ya te digo que vos y Johanna están muy digo, están con la natación, hacen 153.000 cosas, no vieron la serie Netflix, tienen muchas cosas en común. Viste que por eso no la vi porque estaban alineadas.